Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por estar de nuevo aquí en el lugar correcto. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Que Dios guarde en esta noche a todos los hermanos que están de gira, a todos los hermanos que han tomado vacaciones, a todos los hermanos que están enfermos, a los que están fuera de la iglesia. Dios tenga cuidado de cada uno de ellos en esta hora. Gloria al Señor. Y que Dios bendiga a su familia también, donde quiera que se encuentren. Gloria a Dios. Ya que la promesa de Dios es esa, el cuidado y la bendición del Señor. Gloria a Dios. En esta noche, hermanos, vamos a ir a la palabra, pues nos acercamos para venir a orar al Señor, alabar al Señor, glorificarle y después compartir lo que es el mensaje de su palabra, lo que es su voluntad. En esta noche queremos ver la voluntad de Dios para su pueblo, la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. Y queremos traerlo a través de las Escrituras y poder entender un poco más, si es que Dios en esta noche quiere mostrarse, ¿verdad?, a través de ella y revelarnos a nosotros algo de su palabra, pues a eso nos acercamos siempre a este lugar, a aprender lo que es el amor, el gozo, la felicidad de Dios en nuestras vidas, cómo viene esto a nosotros y cómo se mantiene en nosotros. La Biblia nos enseña que esto se logra a través del consejo de la palabra cuando es recibido en el corazón de las personas. ¿Qué es la voluntad de Dios y para qué? Gloria al Señor. Marcos 3:31. Gloria al Señor. Marcos 3:31 al 35. Marcos 3:31 al 35. Vinieron a Jesús, su madre, sus hermanos y sus hermanas. Y dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria al Señor. Vinieron la madre y los hermanos varones y las hermanas mujeres a presentarse a él porque querían hablar con él, porque querían estar con él, pero se quedaron fuera y Jesús estaba con los que estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios, con los que estaban interesados en el mensaje de la palabra de Dios, con los que estaban en comunión con la palabra de Dios. Por eso Cristo responde y dice: ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Son aquellos, dice, que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. No dijo mi padre, porque él cuando hablaba de su padre, hablaba de su Padre celestial, pues él no tuvo padre terrenal. Por eso él habla de una familia que está compuesta por hombres y mujeres: mi madre, mis hermanos y mis hermanas.
Cuando él expresa esto, está queriendo decir, ¿quién es mi familia? Mi familia únicamente son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que están de acuerdo con Dios, aquellos que anhelan las cosas de Dios, aquellos que aceptan ese deseo, esos pensamientos y ese sentir de Dios para ellos en sus vidas. Esos son mis familias. Esos son considerados como familia de Dios, a aquellos que han tenido aceptación de esa voluntad de Dios en sus corazones. Gloria al Señor. De tal manera que Dios nos enseña a nosotros por medio de Jesucristo de salida, que para poder considerarse familia de Dios aquí en la tierra, debió haberse aceptado en nuestros corazones esa voluntad de Dios y vivir en esa voluntad de Dios. Pero, ¿qué cosa es la voluntad de Dios? Es lo que en esta noche queremos preguntarnos. ¿A qué se refiere cuando habla de la voluntad de Dios? Pues en el libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo número 13, el apóstol Pablo está pasando por una experiencia, pues ya está siendo considerado por Dios para que él fuera el apóstol Pablo. Es Saulo de Tarso, que fue tomado por Dios y llevado a un lugar donde le envió a un profeta llamado Ananías. Y entonces Pablo, cuando da testimonio, dice así, Hechos 22, 13 y 14, vino a mí, hablando de Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el profeta, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El profeta llegó y le dijo, hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea que la voluntad de Dios no es conocida por todo mundo. La voluntad de Dios no todo mundo puede saber qué significa, qué cosa es. Y muchas veces estando en la iglesia, pues a lo mejor no hemos nosotros entendido o interpretado bien acerca de qué es la voluntad de Dios. Todos sabemos, la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos esto, que hagamos aquello. Pero la Biblia enseña con claridad a qué se refiere cuando habla de andar en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios para ser considerado como familia de Dios, aquella persona que ande en esa voluntad. ¿Qué cosa es andar en esa voluntad? ¿Y qué cosa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es algo privado. La voluntad de Dios es algo que los hombres no tienen derecho a conocer, sino únicamente a aquel a quien Cristo se la quiera revelar. Por eso este profeta le dice a Saulo, el Dios de nuestro hermano Saulo recibe la vista. Y yo en aquella hora, dice Pablo, dice, recobré la vista y lo miré. Porque él ya está contando esto cuando él está convertido ya en un apóstol de Jesucristo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, Él te ha escogido a ti para que tú te enteres de cuál es la voluntad de Él para contigo y para con aquellos que Él también haya escogido. Estos serán los acreedores de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios es algo privado, es algo reservado solo para Dios, para Cristo y para aquellos a los cuales Dios se las quiera revelar. Entonces dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, nadie puede ver las cosas de Dios tan ciertas a como nosotros las hemos visto y como nosotros las hemos recibido. Y nadie puede escuchar la voz de Dios si no está en la voluntad del Señor. Esto es parte de la voluntad del Señor, que las personas oigan la voz de Él, sepan oír la voz de Él y puedan conocer verdaderamente quién es el justo, quién es Jesucristo. Solamente tienen derecho a esto a aquellos que están en la voluntad del Señor, considerados como familia de Dios, como Cristo lo dijo. Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Gloria al Señor. Ahora, la revelación y la declaración de la voluntad de Dios para la vida de aquellos que el Señor dice aquí, escogió. A Pablo le dice, Dios quiere que tú conozcas esta voluntad. Porque una vez que la persona conoce esta voluntad, vive en esa voluntad. Una vez que la persona acepta esa voluntad, llega a enterarse correctamente de esa voluntad, entonces de ahí en adelante Dios va a hacer que esa persona viva en esa voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿Y qué cosa es esa voluntad? Vamos a verlo en esta noche. Efesios 1, versículo 3. El apóstol Pablo comenzó a marchar con Jesucristo y Jesucristo comenzó a confesarle estas cosas, a enseñarle estas cosas y abrirle su voluntad al apóstol Pablo para que Pablo se hiciera acreedor de esa voluntad de Dios en la vida de él. Y entonces comienza a través de la revelación Pablo a recibir la abertura o la declaración de esa voluntad de Dios. Y Dios le dice a través del Espíritu, prepárate y escribe. Y Pablo comienza a escribir en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por revelación de Dios, Pablo recibe esto para escribirlo para la postrer generación de los cristianos que iban a venir por siglos y siglos después. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es parte de la voluntad de Dios, que nosotros los escogidos, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. A usted ahora en esta noche yo le digo, Dios a usted le ha escogido para que usted conozca la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es esta que está escrita aquí en Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué cosa es la voluntad? La voluntad es el deseo, el querer que está en mí, el deseo de hacer algo. Yo quiero, yo he determinado, esa es mi voluntad. Yo decidí, esa es mi voluntad. Es por mí mismo que yo voy a hacer esto con mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Los hechos que se llevan a cabo de parte de esta persona para con aquella persona. Yo lo hice porque era mi voluntad, porque yo determiné, porque yo anhelé hacer aquello, porque yo decidí hacer aquello. Nadie me obligó, no, es mío, es mi voluntad. Eso fue lo que Dios determinó en él, en su voluntad, hacer para con nosotros. Pero él tiene que enseñarnos a nosotros cuál es esa voluntad para con los escogidos. Por eso él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que nosotros por la voluntad de Dios, y ahora esa voluntad de Dios se nos abre
se nos declara a nosotros para que nosotros entendamos que nosotros estamos y vivimos en la voluntad de Dios. Andar en la voluntad de Dios es andar bajo esta palabra, bajo este consejo, bajo esta declaración de su voluntad. Guardar la voluntad de Dios en nosotros. Andar en esa voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida significa que nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que Él nos ha declarado, lo que Él nos ha revelado en su voluntad. La hemos aceptado, la hemos acreditado en nuestro corazón y ahora vivimos de acuerdo a ella y andamos de acuerdo al amor que Él nos ha dado a nosotros y a las bendiciones que Él determinó que hubieran en nuestras vidas. Nos declaró por su voluntad, entregándonos Él esta declaración a cada uno de nosotros para que nosotros andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Según, dice el 4, nos escogió. Esa es parte de las declaraciones de Dios, porque Él nos escogió. Esa es su voluntad, habernos escogido a nosotros. No es por voluntad nuestra, sino de que Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Él quiso hacer, eso es lo que Él determinó hacer, eso es lo que Él llevó a cabo, eso es lo que Él pensó hacer y lo hizo porque eso estaba en la voluntad de Él. Gloria a Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, ¿no? Así que dice, ¿no, hermanos? Efesios 4, según nos escogió, 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano Saulo, le dijo el profeta Ananías a Saulo, ya convertido en el apóstol Pablo, él viene y enseña esto a las iglesias del mundo. Él te ha escogido para que conozcas su voluntad y vivas de acuerdo a su voluntad. Dios determinó esto e inclinó su voluntad sobre esto a favor de nosotros. Nosotros somos fruto de la voluntad de Dios, porque Él, antes de hacer las cosas, Él las determina, Él las decide en Él, en sí mismo. El único que tiene potestad de estas cosas es Él. Pero entonces Él a cada uno, como le dice Él a Saulo, te ha escogido para que conozcas cuál es la voluntad de Dios. Todos nosotros somos escogidos, fuimos escogidos los que creemos en Jesucristo. Fuimos escogidos por Dios, dice la declaración del apóstol Pablo, según nos escogió. Ya no es solamente a Él, sino a todos aquellos que creen en Jesucristo. Es la misma declaración de la voluntad de Dios a favor de nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que es lo que ahora, por la voluntad de Él, nosotros hemos sido hechos. Para que conozcas su voluntad. Ahora nosotros conocemos que esa fue la voluntad de Él y que esa es la voluntad de Él, que nosotros fuéramos así y seamos así hoy, el día de hoy, actualmente, que nosotros vivamos conforme a la declaración de su voluntad. Ahora hemos conocido nosotros la voluntad de Dios y la hemos aceptado en nuestro corazón y vivimos de acuerdo a ella, pues nosotros en ningún momento vamos a dejar de creer que la voluntad de Dios no es eterna, sino creer que la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos conocido que Dios hizo eso
por todos sus escogidos. Y si lo hizo por todos los escogidos, lo hizo por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche. Y aquellos que están fuera de aquí, que creen en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. En amor, oye, Él determinó amarnos. Él en su voluntad determinó amarnos. En amor, habiéndonos predestinado. O sea que cuando Dios fundó el mundo, Dios sabía que en el mundo nosotros, los hijos de Dios que veníamos de Él para este mundo, íbamos a caer y que íbamos a perder nuestra posición como hijos de Dios. Pero Él había hecho un destino previo para nosotros, un destino primario para nosotros que iba a permanecer en Él, en la voluntad de Él. Cuando nosotros fuimos tocados por el pecado, perdimos nuestra posición delante de Dios. Pero Dios nunca cambió su voluntad, sino que la voluntad de Dios permaneció para nosotros conforme al propósito suyo. Y un día esto se declaró así, de esta manera, porque Él manda a Jesucristo a restaurarnos a nosotros, porque esa era su voluntad, que nosotros volviéramos al lugar primario que habíamos tenido. Por eso la palabra dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados después que habíamos caído, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué lindo esto, hermanos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. A Él no lo movió nada, a Él no lo movió nadie. Usted no ha hecho nada y usted no significa nada para Dios, para que Dios cambie algo en su voluntad. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo que piense que usted pueda haber hecho correcto mueve la voluntad de Dios. Nada mueve la voluntad de Dios. Fuimos recuperados y fuimos restaurados porque Él lo había decidido en su voluntad antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es algo que Él sintió, es algo que Él quiso hacer, es algo que fue un propósito interno de Él, fue una decisión personal de Él. Él quiso hacer aquello, determinó hacer aquello y lo hizo, y permanece aquello hecho de la manera que Dios quería que fuera. Ahora nosotros hemos conocido, como le dijo el profeta a Saulo de Tarso, para que conozcas su voluntad y te enteres, te des cuenta que tú estás guardado por Dios, que tú estás amado por Dios, que tú estás bendecido por Dios, y que esto nunca va a cambiar, porque la voluntad de Dios no cambia nunca jamás. Si es que has creído en Cristo, el cielo es el designio para nosotros. El cielo es el lugar donde nosotros tenemos que regresar a estar con nuestro Padre, porque esa es la voluntad de Dios. Él lo ha confesado a través de la Escritura cuando ha dicho que Él va a mandar a Jesucristo a recoger a su iglesia aquí a la tierra, para que nosotros volvamos con Cristo y permanezcamos allá con Dios en el cielo. Esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, aunque no logremos entender esta gran verdad, que es la voluntad del Señor. Ahora dice en el 5: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto no podía cambiarlo nadie. Es una decisión de Dios para nuestras vidas. No es por obra, gloria a Dios, no es por algo que podamos hacer, no es por comportamiento, no es por conducta, no es por educación, no es
preparación, no es por color, no es por tamaño, no es por estudio, no es por capacitación, no es por nada, sino únicamente por el designio de la voluntad de Dios. Y no es que aquí nosotros hagamos cambiar a Dios con algunas cosas que nosotros hagamos, sino que nosotros fuimos bendecidos, benditos por Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hoy nosotros santos y sin mancha delante de Dios. Esto es lo que cuesta creer, porque esto es la gracia de Dios. Esto es lo que significa gracia de Dios, que hemos recibido nosotros lo que no merecemos. Gloria al Señor. Pero la gracia de Dios no es para todo mundo. Gloria al Señor. Sino que la gracia de Dios es para aquellos que la Biblia habla que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de Dios hoy aquí en la tierra. Podrán haber muchos que quieran comportarse mejor que aquel escogido delante de Dios, pero no le sirve. Porque este es un designio eterno que hubo en la voluntad de Dios para con su pueblo. Saulo de Tarso era un asesino, era una mala persona, golpeaba y maltrataba a la iglesia de Dios aquí en la tierra. Moisés también fue un asesino, gloria a Dios, que mató personas para defender, según él, a su pueblo. El rey David también mandó a matar personas y asesinó a miles de personas. Nada de eso tiene que ver cuando una persona es un escogido de Dios aquí en la tierra. Sé que esta enseñanza muchas personas le encuentran algo raro, algo que no está correcto, porque estamos diciendo que aunque hagan lo malo, de todas maneras Dios lo va a salvar. Estamos diciendo, si es un escogido de Dios, de aquellos que fueron antes de la fundación del mundo, bendecidos por Cristo Jesús, estas personas, pase lo que pase aquí en la tierra, no podrán cambiar el sentir o el deseo o el principio de la voluntad de Dios para con ellos aquí en este mundo. Gloria a Dios. Nada puede cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, no tiene cambio ni variación. Entonces dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está la bendita gracia de Dios para con nosotros, para con su pueblo. Porque por medio de la gracia es que nosotros recibimos esa declaración de la voluntad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Habiéndola recibido, nosotros ya conocemos quiénes somos por medio de los dichos de Dios. Ya sabemos quiénes somos. Se nos declaró a nosotros el misterio de esto. Porque mire lo que sigue diciendo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él. Aleluya. Él nos hizo a nosotros aceptos en Él. ¿Sabe usted qué significa? Que Él nunca a nosotros podría aceptarnos por lo que nosotros hiciéramos, pero Él nos hizo aceptos en Él. No somos nosotros lo que hemos hecho algo para que Él nos acepte, sino que Él nos hizo aceptos en Él. Gloria a Dios. O sea, Él determinó en su voluntad que nosotros fuéramos aceptos a Él sin tener nosotros que hacer nada. Y este es el fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Para alabanza de la gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. A través de la sangre Cristo hoy nos declara. La voluntad de Dios nos dice a nosotros que Él iba a enviar a Jesucristo y que Jesucristo iba a
a ponerse en el lugar de nosotros y que Cristo iba a derramar esa sangre para que con esa sangre nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados conforme a la voluntad de Dios. Ahora conocemos nosotros para que conozcas su voluntad. Por eso estamos aquí. Porque nosotros somos fruto de la voluntad de Dios. Entonces dice, para alabanza de la gloria, dice el 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Es decir, nos trae de nuevo a Él, nos redime por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios que ha sido abundante, sobreabundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundante ha sido la gracia en nosotros para cubrirnos todo el tiempo que reste de vivir en esta tierra. Nosotros hemos sido cubiertos por medio de la sangre de Jesucristo a través de la gracia que Dios había designado en su voluntad para que tuviéramos cobertura de Dios aquí en la tierra. No hay nadie que nos pueda quitar a nosotros lo que Dios nos ha dado. Hemos conocido la voluntad de Dios y eso es vivir en la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos eso y todos los días recordamos esto en nuestro andar diariamente aquí en la tierra, para no dejarnos engañar del enemigo que quiere hacernos pensar y creer otra cosa diferente. El 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo? Su gracia, escuche esto, sobreabundancia, su gracia que hizo sobreabundar. La gracia de Dios que hizo Él en nosotros sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia que también nos ha sido dada para poder entender esto. Gloria a Dios. Él te enseñará, le dijo a Saulo, Él te enseñará la revelación de su voluntad, para que tú conozcas su voluntad, para que conozcas la voluntad de Él. Dios le dio a Saulo de Tarso inteligencia y sabiduría espiritual, pero sobre todo hizo sobreabundar la gracia de Dios en la vida de él. ¿Por qué sobreabundar? Porque lo iba a salvar, pero necesitaba darle más y mucho más, porque él iba a vivir el resto que le faltaba aquí en la tierra, y él iba a necesitar la gracia de Dios abundantemente para poder vencer. ¿Vencer qué? El engaño del enemigo, que muchas veces viene a las personas a confundir. Y en este tiempo hay muchos confundidos, gloria al Señor, que no conocen verdaderamente la voluntad de Dios, porque si la conocieran verdaderamente la voluntad de Dios, vivirían en esa voluntad. Pero usted mira que muchos se marchan para atrás, muchos se apartan, muchos se alejan de la verdad, muchos dejan de ir a la iglesia, muchos hacen cosas incorrectas, muchos están en otras cosas que no son las cosas de Dios ahora en este tiempo, habiendo estado muchos años en las cosas del Señor. Estuviste, oíste, no te apercibiste, no aprendiste, no recibiste la voluntad de Dios y te fuiste sin la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero Saulo de Tarso no, porque él recibió la voluntad del Señor y dice que conoció, porque él es el que escribe esto. Todas estas declaraciones es el conocimiento de la voluntad de Dios que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que usted sepa quién es usted, que usted entienda quién es usted y que usted se dé cuenta que el diablo a usted no lo puede tocar, porque usted está cubierto según la palabra de la voluntad de Dios con la sangre de Cristo, y la gracia de Dios está sobreabundante en la vida suya. Gloria al Señor. Así
nadie perece. Así nadie se echa atrás. Así la persona continúa. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesús, tu madre y tu hermano y tu hermana están afuera y quieren hablarte. Dice Cristo: ¿quién es mi madre? Mis hermanos y mis hermanas son los que oyen la voz de Dios y hacen su voluntad. Vivir, hacer es vivir en esa voluntad. ¿Qué es hacer la palabra? Practicar la palabra. ¿Qué es hacer la voluntad? Practicar la voluntad. Hacen la voluntad, practican la voluntad. ¿Qué significa? Que usted todos los días, usted practica en su corazón esta voluntad del Señor y no se deja amedrentar por el diablo y por la gente de este mundo malvado. Yo sé quién soy. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la voluntad de Dios era que Cristo viviera en mí para que yo estuviera fortalecido. La voluntad de Dios era que yo recibiera un espíritu de amor, poder y dominio propio. Eso es lo que yo tengo. Él me lo enseñó. Yo lo conocí de Él cuando el profeta llegó y me dijo: para que conozcas su voluntad. Su voluntad es que tú recibas el Espíritu en esta hora. Y el Espíritu que Él va a poner o está poniendo o ha puesto en ti es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Nunca te olvides y anda conforme a esta enseñanza. Y Pablo siempre supo que Él tenía un espíritu de amor, de poder y de dominio propio que nunca iba a minorar en Él, sino que siempre iba a estar poderoso en la vida de Él. Lo tenía puesto por la voluntad de Dios en Él. No luce que nosotros, habiendo conocido la voluntad de Dios y habiendo conocido y habiendo recibido de parte de Dios todo esto que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros vivamos como un cualquiera aquí en la tierra, quejándonos de todo, temiendo a todo, amedrentándonos por todo, afligiéndonos por todo. ¿Qué importa lo que pase? Gloria a Dios. Que las islas se desaparezcan y que los glaciares se están descongelando y que los fuegos en la montaña están llegando. ¿Qué importa lo que pase si nosotros estamos cubiertos por Cristo? La voluntad de Dios nos enseña a nosotros que Cristo nunca nos va a dejar aquí en la tierra a nosotros, que nunca nos va a desamparar. Dios dice que nosotros, si tenemos una necesidad conforme a su voluntad, dice que nosotros pedimos y nosotros vamos a recibir. Dice eso en su voluntad. Él determinó que esto fuera así. Era mucha gente dentro del cristianismo, es decir, dentro de las iglesias, dentro de las filas de las iglesias, que no viven como triunfadores. Y no estoy hablando de un falso triunfo aquí, una falsa victoria, a que nosotros digamos que tenemos que tener dinero que tenemos. No, esto es con dinero, y sin dineros somos reyes. Gloria a Dios. La felicidad y el poder del hombre no consiste en las riquezas de este mundo, consiste en el poder de Dios en la vida de esa persona. Gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Usted sabe que un rico es aquel que tiene mucho y de sobra y en abundancia. Nosotros somos ricos, pero en su gracia. Y si nosotros hemos buscado el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas Él en su voluntad nos la ha dado a nosotros también. Todas las cosas, incluyendo dinero que nosotros necesitemos aquí en la tierra. Pero no vayamos tras el dinero, sino tras las riquezas de su gracia. Como dice aquí, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia.
El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Qué lindo eso, ¿eh? Esa persona tiene en abundancia. ¿Han oído ustedes esa expresión, hermanos? Esa persona, oye, esa persona que si tiene, esa persona tiene en abundancia lo que tú no te imaginas. Los millonarios. Así estamos nosotros para con el Señor. En ese poder espiritual que nosotros tenemos, gloria a Dios, Dios ha hecho sobreabundar las riquezas de su gracia en nosotros. Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, escucha esto, hermano, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí lo tiene. ¿Es para todo el mundo esto? ¿Un misterio es algo que todo el mundo conoce? ¿Un misterio es algo que está escondido de todo el mundo? Y solo a quien Él quiere revelárselo, se lo revela. Por eso es que esa persona es tan dichosa y vive tan dichosamente aquí en la tierra. Se siente tan dichosa aquí en la tierra, tan bendecido aquí en la tierra, porque él está viviendo lo que la voluntad de Dios le enseñó. Que ya fue bendecido con toda bendición espiritual antes de que viniera a este mundo. Y ahora a través de Jesucristo, Dios nos ha mostrado su voluntad de lo que Él tenía preparado para nosotros. Fue lo que el profeta le dijo a Saulo, para que conozcas su voluntad. Porque Saulo creía que amaba a Dios. Era celoso de Dios conforme a la ley. Gloria a Dios. Muchas personas creen que aman a Dios y pueden ser celosos de las cosas de Dios, como lo era Saulo de Tarso. Pero él le dijo, para que conozcas su voluntad, porque tú no sabes nada de la voluntad de Él. Tú no conoces la voluntad de Él. Y es necesario conocer la voluntad de Dios para que te des cuenta que tú, como escogido de Dios, todas estas declaraciones de Dios son a favor tuyas, para que vivas de acuerdo a su voluntad. Gloria al Señor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuántos entienden la palabra según su beneplácito? Hermano, su beneplácito, ¿qué quiere decir? Me plació a mí hacerlo. Lo hice porque yo quise. A mí nadie me lo pidió ni me lo exigió. Es un placer mío. Fue una decisión, una determinación mía. Fue mi beneplácito darle a mis hijos lo que ellos no merecían por la maldad y el pecado que había en ellos. Gloria a Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. No hizo contacto con nadie, ni hizo alianza con nadie, ni tuvo relación con nadie, ni se comunicó con nadie para cuadrar, para ver si esto estaba correcto. No, en sí mismo, según su beneplácito. Me plació a mí, dice Dios, que mis hijos no tuvieran un fin desgraciado, desdichado. Que aunque sufrieran y anduvieran en aprieto un tiempo, yo los iba a mandar a rescatar por medio de mi Hijo amado, muriendo en la cruz, derramando en la sangre para que limpiara todas sus culpas y sus pecados, para que yo los pudiera recibir santos, puros y sin mancha, como había determinado desde antes de la fundación del mundo. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos en esta hora. Gloria al Señor.